Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros, nos acompañe y comparte el análisis que haremos esta noche, como siempre, muy interesante. Así que, pues arrancamos y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches, muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos en La Clave, hoy miércoles 17 de mayo de 2023. Estamos transmitiendo en vivo y en directo y pues bueno, con el gusto de siempre de saludar a quienes nos hacen el favor de acompañarnos cada miércoles. Esta noche vamos a charlar con dos actores políticos de aquí del estado, dos actores de la oposición que pues están haciendo trabajo y que tienen además pues varias cosas que decir respecto de la situación que está permeando en Veracruz en particular y la conducta del gobierno en temas políticos y electorales. Nos acompaña esta noche el diputado Miguel Hermida, diputado local de la 56ª legislatura por el Partido Acción Nacional. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, buenas noches. Primero agradecerles la invitación a ambos y un gusto compartir foro con el buen Renato Alarcón, aparte expresidente estatal del PRI, ex candidato de la coalición, y la verdad es que para mí un honor poder compartir idea con todos ustedes. Y efectivamente, pues también nos acompaña esta noche el expresidente estatal del Partido Revolucionario Institucional y actual presidente de la Fundación Colosio Veracruz, Renato Alarcón Guevara, a quien también le damos la más cordial de las bienvenidas, además, pues, buen amigo de La Clave. Renato, bienvenido. Muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias, Moni, por la invitación. La verdad es que es un honor para mí poder compartir algunas opiniones con ustedes y, por supuesto, hacerlo de la mano de un compañero de coalición como Miguel Hermida, a quien reconozco y también le mando un gran saludo. Pues bueno, arrancamos con el tema que ya anunciamos desde la tarde de hoy a nuestro público y bueno, que ustedes estuvieron de acuerdo en analizar. Y así como tituló La Clave, bueno, pues vamos a preguntar primeramente qué opinan ustedes de la pues abierta intromisión del gobierno del estado de Veracruz a través de sus funcionarios en procedimientos electorales, específicamente en el Estado de México, donde pues ya sabemos hay pruebas irrefutables de esta participación. Si quiere iniciar, diputado. Pues bien, mira, lamentablemente ya no nos puede sorprender más este gobierno del estado. Yo, fíjate que hace algunos meses recibí por ahí una nota que el ingeniero Francisco Ávila Cameros me compartió y era un estudio geopolítico de cómo estaban, digamos, las políticas regionales después de la pandemia, con todo este rollo de acercar los suministros, todo lo que afectó la pandemia económicamente, y analizaba geopolítica. Entonces era un discurso muy serio, digamos, un estudio muy serio, y llegó una parte que decía caquistocracia, ¿no? Entonces, cuando escuché esta parte de la caquistocracia, la verdad es que estando leyendo algo serio, pues esbocé primero una sonrisa y dije... Es una otra cosa, ¿no? Me sonó una broma, ¿no? Entonces dije, me parece mal gusto que estén en un tema, una metodología científica muy padre de estar viendo políticas públicas internacionales y de repente, pues lo primero que hice fue ponerle Google, ¿no? A ver esto qué es. Y en realidad la aristocracia existe. En la Grecia antigua lo que terminaba sucediendo es que cuando la gente estaba cansada, tan cansada de la vida pública, tan decepcionada de sus gobernantes, pues los gobiernos terminaban en manos de los menos preparados, de los, digamos, pues más miserables de esa estructura, de esa comunidad, y lo denominaron caquistocracia. Esto estoy hablando en la antigua Grecia y demás, ¿no? Eso lo utilizaron en este estudio pues para explicar que hoy estamos gobernados con los menos calificados y que eso los convierte en personas sin escrúpulos al ejercer el poder. Es muy lamentable que hoy nos hayan hecho retroceder en el tiempo de esta manera. Podemos decir que quizá esto lo vimos en el PRI, dicho con mucho respeto porque hoy somos aliados, pero lo vimos en el PRI de los 80s, ese PRI que en su momento decidió cambiar, decidió modificar, decidió dialogar
y a partir de 1997 para acá, el mismo ejercicio legislativo permitió perfeccionar leyes que evitaban que esto sucediera en nuestro país, que hoy vieras tú un automóvil dedicado al traslado de personas con alguna discapacidad, pues en una colonia en Toluca, porque los funcionarios se les ocurrió ir a tomarse fotos, porque miren, ese turismo electoral no sirve de nada. De repente a mí como diputado me dicen, oye, vente a hacer campaña acá, y les digo, pero allá nadie me conoce, no voy a hacer absolutamente nada, no ayudas en nada, literal. Lo único que vas a hacer es gastar recursos públicos que pues deben estar destinados en otra cosa. A mí lo que me pareció ya el colmo de los colmos es ver a la secretaria de Protección Civil, es decir, la encargada de cuidarnos a todos los veracruzanos si sucede alguna, digamos, crisis, algún tema climatológico, algún evento, desastre natural, pues tomándose una selfie en un fin de semana y ella podrá argumentar que es su fin de semana y que es su tiempo libre, pero en la realidad yo creo que cualquier otro gobierno del estado la hubieran corrido, y si no, que aquí me corrija Renato Alarcón, pero vaya, cualquier otro gobernador lo primero que hubiera hecho es pues quitarle su cargo, porque ese fin de semana Veracruz estuvo desprotegido y es verdaderamente increíble que aparte lo ponen en sus redes sociales. Entonces yo terminar esta primera idea como decir, estamos gobernados por los menos preparados, digamos que el hartazgo de la ciudadanía los llevó a tener este poder, están totalmente nublados por el poder y estamos viendo una regresión en nuestro país que nos va a costar muchos años volver a recuperar. Renato. Bueno, pues mira, de entrada evidentemente coincido en lo que dice el diputado Hermida y yo abonaría en algunas cosas. Primero y puntual, a ver, es una violación constitucional al artículo 134 y por ende es un delito, ¿no? Uno. Dos, ¿no? No es un problema exclusivo de Veracruz. Lo accesorio juega la suerte de lo principal. Y la descomposición política que traemos en todo el país y en los estados gobernados por Morena nos está llevando a un salto hacia atrás, como bien lo dice el diputado, de todo lo que dejamos atrás como país, creando instituciones y leyes que nos dieran certeza de que nuestro voto cuenta y que la intromisión del Estado, la intromisión de esa fuerza estatal, sea federal o de una entidad federativa o de un municipio, no participe. Hace unos días, Sandra Méndez, que es la representante de la candidata Alejandra del Moral ante el Instituto Electoral del Estado de México, señaló que tenían documentados funcionarios públicos de Veracruz, Hidalgo y Guerrero participando en las campañas. Incluso, además de las bellas fotografías que vimos de funcionarios públicos estatales veracruzanos publicadas con mucho orgullo por ellos en una actividad poco transparente, vimos cosas como la del jefe de oficina de la gobernadora de Guerrero. O sea, el problema que se está gestando aquí es que estamos violentando la ley, que no es novedad, porque creo que en este gobierno, desde el atrio presidencial, todas las mañanas se violenta la Constitución, se violentan los derechos, se polariza a la población. Y hoy lo que estamos viviendo, pues es una consecuencia de lo que sucede también en lo nacional. Aquí en Veracruz, bueno, pues yo vi fotos de algunos alcaldes que también se tomaron selfies con secretarios, ¿no? El secretario de Gobierno, la secretaria de Protección Civil, ¿no? Metidos en la campaña, que además, como bien lo dice el diputado, coincido, poco realmente ayuda, ni siquiera es electoralmente servible o viable que eso cambie las circunstancias. Ahora, hay 182 procedimientos, ¿no?, que ya la coalición documentó a lo largo de este periodo de campaña y unos meses antes, de que la gran mayoría están vinculadas a intromisiones de gobiernos municipales, tanto del Estado de México
como del gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales de otras entidades federativas, ¿no? Es verdaderamente preocupante que esa cantidad de recursos que se están dilapidando, que podrían servir para muchas cosas, para los veracruzanos y para todos los mexicanos, de las entidades donde esos funcionarios están, de donde están yendo, esté sucediendo. Yo creo que el gran problema al que nos estamos enfrentando es que esto se normalice, o sea, porque pareciera que hay algunos seguidores, incluso de ellos, que lo ven bien, que lo ven natural, pero me parece que es lo más grave que pudiera pasarnos. Y por otra parte, pues todos tenemos algún amigo que trabaja en alguna dependencia estatal, digo, como veracruzanos que somos, y además en el servicio público, pues vas conociendo mucha gente. A mí, muchos que yo conozco, me han comentado que los mandan, los obligan, los fines de semana les encargan tareas de índole político, pues bueno, y que verdaderamente se sienten hostigados, presionados, y que en un afán de mantener probablemente sus espacios laborales en una circunstancia de país y de un mundo post pandemia que tiene una circunstancia económica complicada, pues lo hacen, pero van completamente a disgusto. Entonces, realmente es muy grave, ¿no? Lo que está sucediendo. Hay ya puntuales denuncias en el Estado de México por parte de la coalición, y yo lo que creo que lo más importante es que más allá de que esas denuncias prosperen en el tema de lo que la coalición está haciendo en el Estado de México, nosotros en Veracruz pues tenemos que publicitarlo, que decirlo de manera muy clara, que está muy mal, y que espero que sea un llamado de atención, cuando menos, a que moderen un poquito la intervención para que no se vuelva el Estado de México una elección de Estado. En ese sentido, yo quisiera hacer hincapié en que, si bien pues es escandaloso lo que vimos respecto de esta actitud de la administración de Cuitláhuac García, de sus funcionarios, que además el propio secretario de gobierno publicó en su cuenta de redes sociales que por instrucción del gobernador se había trasladado a hacer campaña en el Estado de México, lo que estamos viendo es que es una actitud recurrente también aquí en Veracruz. Como lo señalabas, Renato, y lo sabrá también el diputado Hermida, a los burócratas los están obligando a hacer tareas de proselitismo, los están obligando a repartir propaganda de manera abierta, tan abierta que hasta la suben igualmente a sus redes sociales, repartiendo pasquines con propaganda del gobierno, pero pasquines que además se ve que están muy bien impresos, o sea que se gastaron una lana en una buena imprenta a donde los mandaron a hacer, y está mandando a los trabajadores del Estado, forzados por supuesto, y ya ni siquiera los fines de semana, sino entre semana también. Y para ello además está usando de parapeto a una asociación que se llama Unidos Todos, que encabeza un funcionario del gobierno de Veracruz, que además es primo hermano del gobernador, y que hoy está celebrando, por cierto, su cumpleaños con un pachangón en Coatepec, según nos enteramos. Y el caso es que pareciera que no pasa nada. Pues ese desde mi punto de vista es lo más grave, ¿no? O sea, la normalización de la ilegalidad, ¿no? Insisto, lo dijo el diputado, y yo como priista también tengo que reconocerlo. A ver, ¿no? Las peores prácticas antidemocráticas que el PRI de los años 70 y 80 hizo, las fue dejando al cabo de los años, después de la elección del 88, reconstruyó un sistema democrático y un sistema de partidos mucho más equitativo, con árbitros que realmente tuvieran peso. A ver, desde la creación del INE, del IFE, en el 1991, y toda su transformación, de los tribunales federal, electoral, y de los tribunales estatales, de lo que fueron los institutos electorales y luego los OPLES, la realidad es que creamos todo un andamiaje jurídico-político que le diera certeza a los mexicanos de que, uno, las reglas eran claras para todos,
¿no? Y se ponía un piso parejo en una elección. 2, que el voto que se emitía era un voto que contaba. Y 3, que el que contaba los votos era un árbitro imparcial que no iba a ser chanchullo. Entonces, ha sido una construcción democrática de 35 o 40 años que ha venido evolucionando, en el cual precisamente muchos de los que hoy están participando de manera directa y con una intervención en el Estado de México, son precisamente los que hace 10, 12, 15 o 20 años estaban del otro lado del escritorio pidiendo que se generara piso parejo, niveles equitativos y que las cosas no se influyeran desde el poder para cambiar los resultados de una elección. Entonces, es un gran retroceso, pero al final, como te lo digo, el gran problema es que creo que lo accesorio juega la suerte de lo principal. Si desde el acto presidencial estamos viendo un desmantelamiento institucional que está poniendo en riesgo, pues, prácticamente la estabilidad del país, pues, ¿qué podemos esperar que suceda? Pues con los sacerdotes que tiene ese arzobispo, ¿no? Respetuosamente en el comentario, ¿no? Pero para que se entienda muy claro, ¿no? Y miren, para ser muy prácticos, el tema es muy sencillo. ¿Qué le dio inicio al dolor de esta causa que es todo el obradorato? Porque miren, yo les acabo en el Congreso local y les molestó mucho, incluso cometieron una bajeza legislativa, diría yo. Les leí una frase de José Woldenberg que hizo un libro muy bueno, ahorita, La Izquierda Democrática, ¿no? Y José Woldenberg yo creo que es la persona más calificada para hablar con respecto a la izquierda. Fue fundador del Partido Mexicano Socialista, cuando verdaderamente eran rojos, pues, cuando el tema sí era defender la ideología de izquierda. Y en una de sus tesis que explica en este libro, cita a Fernando Sabater y dice, a ver, no conviertan a la izquierda en siniestra, porque la izquierda no es siniestra. Los inicios de la izquierda, el origen de las ideas de izquierda son igualdad, desarrollo social, es noble. Entonces me subí literal a la tribuna, porque para esto, digo, digamos que lo ejemplifico para que veamos en manos de quiénes estamos. Se suben porque el gobernador cumple la promesa después de 5 años de suspender, porque no eliminó, suspendió el pago de la caseta Fortín, ¿ok? Esto atiende a un tema electoral, es evidente. Y no Entonces, fue él, ¿eh? Y no fue él, fue él. Tapufe, y es una suspensión que nos va a costar una atrocidad de dinero, pero bueno, vamos a decir que la cumplió. Entonces yo me iba a subir a felicitarlos, y el discurso de la diputada que se leyó a leer un discurso en donde de 10 minutos, 8 habló mal del pasado, habló mal de lo que existía, le echó culpas al planeta. Bueno, osó decir que la legislatura había aprobado la caseta, no sé en qué cabeza cabe algo así, porque si acaso sucediera, pues habría sido digamos que la legislatura federal, pero tampoco, pues. Y entonces cuando yo tomo la voz, les digo, miren, los iba yo a felicitar, pero pues, ante esto tengo que contestar lo que están diciendo, es una mentira. Y les leo la frase de Sabater, no, hombre, parece que les eché insecticida. Se pusieron, porque esa es la realidad, te están convirtiendo a una causa muy noble, como lo es la izquierda. Y engroso mi comentario con esto. A ver, en la elección 2006, ¿qué fue lo primero que se quejaba el presidente López Obrador y todo el obradorato que estaba abrazado por el PRD? Pues se quejaron de la intervención de Vicente Fox y decían, es que Fox se metió, y no debemos olvidar, porque así como lo hace Renato, yo también lo tengo que hacer, hay que hacer un mea culpa. No hay partidos políticos perfectos, el poder es literal como lo plantea Tolkien en el programa del Señor de los Anillos, pues es algo que te va envileciendo. ¿Y qué terminó sucediendo? Vicente Fox fue castigado en esa elección, fue juzgado y sí declaró el Tribunal Electoral que había intervenido. Pero les quiero decir cuál fue la intervención de Vicente Fox. Decir en un evento literal en Aguascalientes con el gobernador Luis Armando Reynoso, que era en aquel momento, decir que no había que cambiar de caballo, que nada más era el cambio del jinete. Esa fue la intervención, una intervención, pues a esta época, si la traemos a estas épocas,
pues muy tímida, ¿no? Pero esa sola intervención que provocó una intervención del Tribunal Electoral y que hubo una sanción al respecto, no sé si lo recuerden todos aquí en la mesa, provocó una ley posterior. De ahí es donde nace la no obligación de los funcionarios a poder hablar con respecto a las elecciones durante el proceso electoral. Entonces, eso comparado a lo que hoy está sucediendo es absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo mismo sucede con el voto por voto, casilla por casilla. ¿Quiénes fueron los que lo pelearon? Ellos los pelearon en la elección 2006 y se convirtió en ley. Y se convirtió en ley porque tanto el PRI, que tenía mayoría en los congresos, tanto locales como federales, así como el Partido Acción Nacional, pues se sentaron a dialogar con esa izquierda, a decirle, ok, vamos a mejorar las reglas electorales y avancemos en nuestro país. Hoy, lamentablemente, Morena, el obradorato, porque creo que hoy debemos diferenciar a la izquierda del obradorato, el obradorato lo que añora es eso, es abrazar al poder de manera eterna. Yo creo, honestamente, que nuestro país va a reflexionar que esto no va a ser para siempre, pero sí es muy preocupante ver este tipo de normalizar cosas que ya habíamos superado en nuestro país. A ver, el último gran programa de eje social que cualquier mexicano, perdón, el primer gran programa de eje social que cualquier mexicano recuerde es Solidaridad. Y hombre, en aquellos entonces, pues ese PRI de ese momento, ese PRI pujante, ese PRI hegemónico, fuerte, es un bebé con lo que hoy hacen. O sea, lo que hoy hacen es formar a la gente afuera de un banco. O sea, la gran política pública de este gobierno, y con esto culmino esta idea, es ya tenemos hasta un banco para regalar dinero. Y esa es la gran política pública, es literal, nos recaudan el impuesto y lo regresan a los contribuyentes que ellos consideran que lo necesitan. Entonces, yo no veo que por ningún lugar esto vaya a buen puerto. Por supuesto que no. Y bueno, abonando a todo este análisis, hay que ser muy claros. Bueno, el presidente ha hecho un claro exhorto a votar por su movimiento públicamente. Me llama la atención que el INE acaba de descartar hacer algún exhorto, un poco extraño, pero bueno, también están haciendo coacción a la población con los programas sociales. Ya ni se diga todo lo que hemos hablado de los funcionarios que están participando abiertamente y con recursos públicos, presuntamente, porque bueno, pues se ve difícil que las camionetas se muevan como la del DIF del IGO, que se muevan así con dinero propio de estos personajes. Pero ¿a qué voy? Yo quisiera hacer una reflexión porque se supone que este movimiento pues las tiene todas para poder ganar con el dinero en la bolsa, ¿no? Con muchos gobernadores de su lado, con un presidente activo que le vale sorbete, violar la ley todos los días. ¿Por qué ustedes piensan que están preocupados o no por las elecciones, estas las inmediatas? La de Coahuila, que se supone que la tiene perdida Morena, se supone. Y el Estado de México, donde también se supone que se han ido emparejando los números. ¿Ustedes creen que hay algún tipo de preocupación en el Palacio Nacional, donde ya en el colmo de los neandertales ya están haciendo de todo? Pues mira, si me permites ahí, a ver, yo, y empiezo por la parte final, yo sí creo que el avance de números que ha tenido Alejandra del Moral, que evidentemente sabemos en las encuestas, tampoco lo podemos negar, venía de atrás, ¿no? Hay un crecimiento importante, ¿no? Y hay una caída de Delfina que está haciendo que la elección se cierre. La candidata Alejandra del Moral declaró hace un par de días que en las encuestas que ella tenía, que seguramente las debe de tener, debe de darle un seguimiento puntual en un tracking, tenía un empate técnico, ¿no? Yo asumo, y voy a esa primera parte que decías,
que en el gobierno federal particularmente, ¿no? O sea, en el obradorato, como lo señala el diputado Hermida, existe una preocupación porque hay una tendencia desde la elección del 18 hasta este momento que disminuye cada vez más sus posibilidades de triunfo en el 24, que es lo que realmente les interesa. El Estado de México, junto con la ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Veracruz, son los 4 padrones más importantes de este país, ¿no? Entonces, el Estado de México, que siempre se ha considerado como un laboratorio político de la elección inmediata posterior, que es la presidencia de la República, ¿no? Recordemos cuando Peña fue candidato, recordemos cuando Del Mazo fue candidato, ¿no? Que era otra circunstancia y otro país, ¿no? El Estado de México, no solo por su circunstancia de número de votos, sino también por su importancia política, económica, industrial, ¿no? Es extraordinariamente relevante. Entonces, yo creo que la preocupación que tienen es que todavía nos faltan varios días para la elección. El segundo debate es el 18 de mayo. Puede ser la batalla de Waterloo de Morena y de Delfina, ¿no? O sea, puede ser el Waterloo. Porque si ese debate lo ve la gran mayoría y como creo que va a suceder, se demuestra, uno, la calidad y la diferencia entre las candidatas, que Alejandra de Morales, infinitamente mejor candidata que Delfina. Dos, que se logra permear en la idea de que la ilegalidad en la que está incurriendo el gobierno federal, los gobiernos estatales que están impulsando o interviniendo en esta elección, los gobiernos municipales, si se logra permear esa idea, va a suceder algo que no van a poder parar, que es que la gente salga a votar. Perdón, pero hoy les pasa, los carniceros de ayer a veces son las reses del hoy, ¿no? Entonces, yo creo que lo que les está sucediendo es que esa preocupación que tienen es real y que la elección es una elección cerrada en la que si no la vieran así, ¿no? No estarían exponiéndose a todo esto que están haciendo. Y por otro lado, lo que creo, y es abonando un poquito también en el tema, pero que son cosas que también tenemos que decir, ¿no? Es muy importante, y lo pongo de manera adicional en la mesa, que no nada más estas conductas, sino todas las demás de violación a la ley electoral, las señalemos, ¿no? Vaya, tan solo las bardas y lo que vemos espectaculares. Yo conozco el caso de cientos y decenas y cientos de candidatos que fueron bajados de las candidaturas por actos anticipados de campaña, ¿no? Y ahora eso prácticamente ni existe. O sea, somos unos bebés de pecho comparado con todo lo que se está haciendo en este momento. Entonces, yo sí creo que existe nerviosismo, también por eso el adelantamiento de la sucesión presidencial, de las corcholatas caminando, o sea, obedece también a una circunstancia en la cual yo sí creo que la caída en la votación de Morena, que poco a poco se ha ido vislumbrando desde el 18 hasta ahorita, sí ponen en jaque probablemente la sucesión de Andrés Manuel. Y por eso estamos viendo todas estas cosas. Diputado. Mira, yo primero, a ver, estamos viviendo un problema, perdón, creo que por ahí no tengo. No, Sí, ahí está. Estamos viviendo un problema en nuestro país. A ver, nunca nos había gobernado la izquierda o alguien que se dijera de izquierda. Entonces, cuando llegan con esta ola, no olvidemos que la izquierda es la más propensa, aunque la derecha también, y yo no soy de derecha, para dejarlo aquí muy en claro, yo no creo en izquierdas ni derechas, creo que el centro es lo que más beneficia al ser humano. No soy un político que discrimine entre izquierdas o derechas, pero nunca habíamos sido gobernados desde Lázaro Cárdenas en 1938 con alguien que se dijera de izquierda. Y recordemos que
estas diatribas que hoy perdón, que hoy se presentan como los libros, la educación laica, etcétera, son diatribas que se vivieron en aquel entonces y que México superó con ese partido hegemónico que aparte era un sistema muy bien diseñado. Tampoco hay que criticarlo. Y aquí dirán, oye, le estás ayudando un poco al PRI. Claro, porque pues finalmente son hoy nuestros aliados. Imagínense de qué tamaño es el problema que hoy vive nuestro país, que el PRI y el PAN se tuvieron que aliar, porque si no, no hubiéramos logrado detener una mayoría constitucional y estuviéramos sufriendo temas como intentar sacar a votación a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo solo pongo en la mesa algo como, imaginemos, perdón, a un magistrado, pues que necesite recursos para su campaña, perdón, vengo saliendo de una tos, este recurso para su campaña, y se le acerque a alguien a hacer un compromiso con un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Pero para no perder la idea, les quiero compartir, a ver, este sueño del obradorato de izquierda, que no es izquierda porque terminan dando bandazos muy extraños, ha provocado que se piense que son invencibles. Y la realidad es que Morena no es invencible, son muy débiles en el discurso, pero lo que sí tienen es una campaña avasalladora. Hoy que haya operadores de Veracruz, no van a resolver la elección del Estado de México, pero lo que sí genera es en el ambiente la sensación de la presencia de gobernadores tratando de hacer que Delfina, porque Delfina va bajando, eso es una realidad. Entonces, en esa parte yo veo que lo que pasa en el Estado de México es muy similar a lo que sucedió en Tamaulipas, en donde se hablaba de una elección de 30 puntos de diferencia y terminaron siendo 2. Y que finalmente veo que con esa experiencia hoy la coalición está empujando mucho más, porque la candidata que tiene hoy Morena en el Estado de México es muy limitada. Entonces tenemos que eliminar esa idea de que Morena es invencible. No, no es invencible. Nosotros, yo por lo menos, de donde yo soy, los vencimos tanto en la alcaldía. Yo les gané el distrito por 8,000 votos y lo único o la gran diferencia es enfrentarlos. Es decir, plantarles cara, explicar claramente qué es lo que hacen mal. Miren, literal, la última vez en la sesión del Congreso no permitieron tocar el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se enteraron que les iba yo a poner unas láminas muy bonitas del Poder Judicial al alcance de los niños. Y pareciera que me estoy burlando, pero es que no me estoy burlando. Es que ellos tendrían que entender que lo que declaran o lo que traen en su mente es absolutamente falso. Y hoy a mí me preocupa ver al gobernador de nuestro estado mandando a sus funcionarios a querer intentar intervenir en una elección en otro estado y promocionando una protesta que no sé cuál sea el fin de la protesta en la Ciudad de México. Yo solo quiero poner esto en la mesa. Alguien que va a generar una inversión, un extranjero que dice necesito poner una fábrica para acercarme a mi suministro a Estados Unidos, pues yo creo que lee las declaraciones del gobierno del estado, del presidente del Congreso local o del presidente de la Junta de Coordinación Política y lo primero que hace es, ahí no invierto nunca. Y eso verdaderamente es triste porque ha dejado a Veracruz en una circunstancia muy compleja a nivel país y lejos de ser una economía pujante, vamos perdiendo espacios. Finalmente, todas estas conductas que estamos viendo y el mismo llamado que se hizo desde el gobierno después de que la Suprema Corte de Justicia pues anuló esa primera parte del Plan B por las innegables anomalías que se cometieron en su aprobación, porque ni siquiera entró al fondo de los temas de las leyes. Lo que nos están anunciando es que lo que van a hacer es una elección de Estado, que van a lanzar a toda la maquinaria del Estado, de los diferentes gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, para ganar a como dé lugar. Dijera un clásico, haiga sido como haiga sido. La quieren aplicar de la misma manera. Y lo que vemos es, por un lado, a una ciudadanía pasmada, a otra parte de la ciudadanía
formada recibiendo lo que el gobierno graciosamente les dice que les regala, cuando es su propio dinero, es dinero que viene de sus impuestos. Y también vemos a una oposición que en algunos lados da bandazos, que no acaba de ponerse de acuerdo, que sigue en la incertidumbre de quién va a ser la persona que encabece esos esfuerzos, y pareciera el peor de los escenarios para que se pueda consolidar pues una regresión antidemocrática que nos colocara otra vez en los años 70 o incluso más atrás. No sé qué opinen ustedes al respecto. Quien quiera. Diputado, por favor, tú primero. Pues mira, a ver, pareciera que esto, la historia de nuestro país se repite y es muy lamentable. Mira, cuando superamos el sistema hegemónico en nuestro país, fue precisamente por 3 administraciones muy caóticas para nuestro país, tanto el final de la de Gustavo Díaz Ordaz, el inicio de la Luisa Echeverría, y ya de plano el colmo de los colmos vino con José López Portillo, ¿no? En donde no hubo competencia. El Partido Acción Nacional, el único opositor en aquel entonces, dijo: esto no es democracia, es un sistema hegemónico como tal, diría Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta, y no participó el Partido Acción Nacional. No participaron muchos partidos de oposición, se ganó con el 89%, una cosa así, José López Portillo, y entonces entramos al México moderno. Digamos, esa etapa de nuestro país, el PRI mismo, el gobierno, porque ni siquiera era el PRI, digamos que el poder fáctico del gobierno logró entender que el país debía cambiar, que el mundo estaba cambiando, y entonces se crearon los diputados de representación, avanzamos como país. Hoy, miren, a mí me invitaron a las elecciones de Donald Trump la primera vez que ganó, que jamás pensé en mi vida que iba a ganar. Yo iba a ver a los demócratas ganar, y cuando vi el resultado me impresionó, pero me impresionó también el sistema electoral americano. Es tan simple como que se identifican con lo que quieran identificarse, con una licencia, con cualquier cosa. Entonces ahí la verdad es que les mandamos aquí a 2, 3 expertos electorales de Veracruz y les voltean la elección en 5 minutos en todo el país, porque sí confían en su manera de generar sus elecciones. Aquí en nuestro país hemos logrado cerrar de tal manera las elecciones que son confiables, que este INE del que se quejan, pues es el INE que le ha dado triunfo en 21 entidades federativas, que les dio el triunfo en la presidencia de la República. Pero ¿hacia dónde quiero ir? El problema hoy es que ese país que fuimos moldeando poco a poco, digamos que hoy se echó para atrás otra vez nuevamente. Y entonces vamos a tener que reiniciar. Miren, vengo de un recorrido, por ejemplo, en una zona de Veracruz, de clase media, en donde constantemente se les va la luz y te cuestionan por qué se va la luz si antes no se iba, ¿no? Y les digo algo, es muy sencillo de explicar, y la gente como que de repente va entendiendo lo que hoy estamos viviendo. Primero, lo que está pasando es que hace más calor. El calentamiento global provoca que en Veracruz pues prendamos más tiempo el clima o más tiempo el ventilador. La gente está más en su casa por el tema de la pandemia, cambió la convivencia social. Y cuando aquí reforman el tema de la reforma energética, ¿qué hacen? Regresan a la cadena de suministro anterior. Y la primera opción para CFE es la transformación de energía en base a carbón. Es mucho más lenta que la primera, que era la línea de suministro de energías limpias. Entonces, ¿a dónde quiero llevar todo esto? Ellos finalmente van a ir viviendo las consecuencias de llevar ese reloj hacia atrás, y la oposición lo que tenemos que hacer, primero, como bien decían, es ponernos de acuerdo, tratar de simplificarle a la gente en qué le está afectando cada cosa que el obradorato ha ido destruyendo poco a poco. Y finalmente, decirles, no va a ser nada sencillo, pero yo estoy seguro que la preocupación es grande en Morena, porque saben perfectamente que día por día van perdiendo, y finalmente en la oposición tenemos que consolidar un discurso que conecte con la gente, y entonces podamos enfrentarlos en igualdad de circunstancias. Pues sí. Renato. Nos falta Renato. No, sí. Bueno, no, Moni, tú primero si quieres, por favor. Sí. Primero No, las damas. lo que les
yo quería ir, antes de que se nos acabe el tiempo, a un tema que me parece sumamente importante, porque va a haber una vara muy alta para las autoridades electorales, sobre todo también, primero, para aquellos que interpongan las denuncias correspondientes ante miles de atropellos que se están cometiendo previo a la elección de 2 estados y los que van a venir. Aquí las autoridades van a tener una gran responsabilidad. O sea, estamos hablando de estas autoridades que sabemos que han estado vapuleadas, a las que quieren acabar de la faz de la tierra. Y creo yo que ahí viene muy, muy importante el tema de cómo proceden las denuncias y todos los acuerdos que se lleguen después de documentar las ilegalidades. Renato, Perdón, que ¿quieres? estaba en silencio mi micrófono y por eso no me escuchaban. Mira, el gran problema que estamos enfrentando, y volvemos a lo que hemos repetido a lo largo del programa, ¿no? Es que la construcción democrática de este país ha sido producto de una sensibilidad desde el aparato estatal o gubernamental que en algún momento tuvo, y evidentemente una lucha de los partidos que no ganaban, pero que cada vez iban teniendo más representación. Entonces, llegamos a un punto de equilibrio en el que todos en algún momento respetamos y creímos en las instituciones, y ahora una parte de ese sistema, ¿no?, que antes creía, que antes pugnaba, que antes defendía a las autoridades electorales, ahora quiere desmantelarlas, ¿no? El gran reto que tenemos, que no es solamente en el Estado de México, a ver, el Estado de México y Coahuila son, pasando esa elección, lo que sigue de manera inmediata es prácticamente el inicio del proceso electoral federal, donde se va a elegir presidente de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, es decir, el Congreso de la Unión, 9 estados, casi 1,500 municipios y 29 congresos locales. Es la madre de todas las elecciones. Nunca hemos tenido una elección concurrente como esa. ¿Por qué? Porque los calendarios electorales, poco a poco, a lo largo de 20 años, se han ido modificando para tener elecciones no de manera permanente, diferidas entre lo que es la federación, los estados y los municipios, y esta primera elección del 24, o esta elección del 24 es la primera en la que vamos a tener una concurrencia como esta. ¿Qué necesitamos? Primero, necesitamos que quienes organizan esas elecciones tengan la capacidad técnica, que sí la tienen, y financiera, ¿no?, para poder garantizarnos a todos los que vamos a salir a votar que nuestro voto cuenta, está bien contado y es respetado. Segundo, ¿no?, que nuestro marco jurídico no está vulnerado. Y por eso ahora entiendo, como parte de toda esta estrategia de desmantelamiento institucional, que ya lo intentaron sobre el INE, que ya el plan A falló, el plan B falló, ahora van por el plan C, ¿no?, que es exactamente lo que están haciendo, o sea, utilizar todos los medios que tienen a su alcance, legales o ilegales, para ganar a como dé lugar, ¿no? Entonces, esa parte es la que nos debe preocupar, ¿no?, como veracruzanos, que más allá de lo que está sucediendo en el Estado de México, que importa y que es políticamente clave para todo lo que viene, es que estamos a escasos meses de que el proceso electoral del 24 comience, donde nosotros de manera particular, en el caso de Veracruz, vamos a renovar el Congreso del Estado, evidentemente la Cámara de Diputados, el Senado y el gobierno del Estado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como oposición? Primero, ponernos de acuerdo como lo hemos venido haciendo, circunstancia que no ha sido sencilla porque nunca fuimos enemigos, pero sí fuimos adversarios políticos. Y no enemigos porque hubo muchas cosas en las que a lo largo de los últimos 20 o 25 años sí coincidimos. Sí coincidimos en cuidar las instituciones, sí coincidimos en programas sociales,
que tuvieran reglas de operación claras para que llegaran verdaderamente a quienes más lo necesitaban, para ir disminuyendo los índices de pobreza, y ahí está el Coneval, y lo que fue Solidaridad y se transformó en Progresa, pues en los gobiernos del PAN se volvió Oportunidades y luego se volvió Prospera. O sea, al final sí tuvimos una amalgama de acuerdos que eran en bien del país, que eran en bien de los ciudadanos que más necesitaban, y creo que hoy lo que tenemos que explicarle a nuestros conciudadanos, a nuestros votantes, es que no solamente nos estamos uniendo porque nos caiga mal el de enfrente, no, sino porque estamos viendo que todo eso que sí hicimos bien, que todo eso que en lo que sí nos pusimos de acuerdo para construir un país diferente, con más oportunidades, con igualdad, es lo que precisamente hoy se está destruyendo. Y que el famoso PRIAN, que nunca existió electoralmente, ¿no? Que era una invención en la mente de una persona, se apareció por una necesidad del desmantelamiento institucional y de un gobierno de ocurrencias que solamente limita el desarrollo y que realmente pues no va acorde con las necesidades de un país que ha crecido tanto económica como política como socialmente en los últimos 30 años de manera ordenada, con gobiernos del PRI y del PAN. Diputado. Miren, yo lo que creo y de las, digamos, autoridades electorales es que están frente a un gran reto. Hoy estamos forzando a nuestro país a demostrar qué tanto estamos en contra del presidencialismo. Miren, cuando nosotros estábamos en el PAN y a mí me tocaba dar algunos cursos, era muy famosa una frase de un político panista que decía, todos tenemos un pequeño priista en el alma, es decir, todos tenemos dentro de nuestro ADN, pues a un priista. ¿Y por qué? Castillo Peraza lo decía, ¿no? Castillo Peraza, exactamente, pues era un partido hegemónico, era un sistema. Muchos, digo, a mí ya no me tocó crecer mucho en ello, pero por lo menos la generación de mis papás, pues sí, digamos que era un sistema, no estoy haciendo una crítica al PRI, sino era un sistema que se ejercía en este país, pero que poco a poco fue derivando, repito, por la vía pacífica, porque eso también lo tenemos que hacer notar. Las transiciones democráticas de, digamos, los 90s para acá en nuestro país fueron pacíficas, fueron por la vía del voto. Quizá de repente al gobierno no le gustaba reconocer una que otra derrota, pero lo tenía que reconocer. Y no olvidemos que en otros países han costado vidas, han costado generaciones completas. Entonces, eso es algo que México hizo muy bien, transitar hacia la democracia. Hoy, nuestras autoridades electorales pues tienen que enfrentar, a ver, no perdamos de vista la denuncia que presenta Denise Dresser en contra del presidente de la República por ser aludida más de 80 veces en un espacio público o en un espacio que le pertenece a los mexicanos, y ella como comunicadora se dice agraviada. ¿Saben qué hizo el juez en ese momento? Pues pidió sus vacaciones para no tener que dictar una sentencia o generar medidas. ¿Por qué? Pues evidentemente pues por temor al poder público. El proceso ahora sigue y tendremos que ver de qué manera se dictamina y van ejerciéndose sentencias. La autoridad electoral está exactamente en la misma circunstancia. Hoy tenemos que detener a las corcholatas, y no hay que detenerlas porque estén haciendo campaña y estén ganando ventaja, no, es porque eso en este país no se hace. Generar publicidad adelantada, el derroche de recursos públicos, pues evidentemente está a todas luces. Hoy nuestro sistema electoral está viéndose, primero, como bien decía Renato, se vio agredido, pero ya no está agredido. Entonces hoy tiene que accionar. Y hoy veremos en el laboratorio que es la elección del Estado de México, veremos cómo reaccionan y cómo se documentan todas estas impugnaciones, que a todas luces hay intervención. El secretario de Gobierno de Veracruz pues eliminó la publicación, pero quedó la evidencia. Violatoria de la ley, ¿no? Y digo, yo creo por ahí, no le aviso, pero ojalá no esté viendo el programa, pero la Secretaría de Protección Civil, pues yo creo que también la va a borrar, porque pues es una locura, aunque se vea ahí sentada ella sola, ella es la secretaria
tiene recursos públicos a su cargo. No, el problema no es ella, el problema es todo lo que representa el que alguien que firma cheques de millones de pesos de erogaciones en Veracruz esté allá haciendo campaña. Entonces, yo creo que nuestro sistema electoral sí está llamado a actuar. Creo que la Suprema Corte de Justicia plantó cara al obradorato, repito, sí les plantó cara, sí los puso en su realidad, y creo que así tendrá que seguir sucediendo para que podamos nuevamente comenzar a construir un país distinto. A mí me lastima mucho, primero lo de Veracruz. Acabo de estar en la plenaria del Partido Acción Nacional en Aguascalientes y miren, les decía yo, parece que vas a otro México. No tiene nada que ver con Veracruz, su infraestructura carretera, sus aeropuertos, sus servicios, nada que ver. Y dirán, es que estás hablando de un gobierno del PAN. No, el último gobierno inmediato anterior sí era del PAN, pero el anterior era del PRI. Digamos que yo creo que en Aguascalientes ha estado bien gobernado. Lo que hoy nos sucede en esa parte de Veracruz es que este estado ya no aguanta más. Necesitamos un gobernador que piense en favor de los veracruzanos y que piense a futuro, con idea de estado, pues. Y luego en nuestro país, en México, pues lastima mucho que no estemos pensando en aprovechar estas nuevas, perdón, este nuevo orden mundial y estemos constantemente en la grilla. Entonces, sí, nuestro sistema electoral está en desafío. Yo creo que va a salir bien librado y creo que en las próximas elecciones no le va a ir tan bien a Morena, y creo que sí podremos comenzar a reconstruir con diálogo este país. Por aquí nos aclara una autoridad en la materia que López Portillo ganó con el 93% aquella elección, ¿no? Porque como él No mismo lo andaba yo dijo, errado, dije 80, pero no tenía yo dato concreto. como él mismo lo dijo en alguna entrevista que le hicieron, con que votara su mamá por él, pues con eso ganaba, ¿no? Estaba ganado. Estaba ganando. Les quiero plantear, pues ya para cerrar esta emisión, pues el régimen va a buscar avasallar, no solamente en las elecciones de junio, en Coahuila y Estado de México, va a buscar avasallar en el proceso de 2024. ¿Está preparada la oposición, la alianza opositora, para hacerle frente a ese abuso de poder, a ese uso desmedido de los recursos públicos? Porque además, pues no solamente fueron los funcionarios, ya vimos que están utilizando descaradamente hasta vehículos con logos, van a utilizar incluso dinero. ¿Está preparada la oposición para hacerle frente a eso? Y hablando concretamente de Veracruz, ¿cómo van a resolver el tema de ir a la elección, con qué candidato, candidata? Porque el tiempo corre, el régimen parece que ya tiene definido a quién va a poner, y pareciera que la oposición sigue como que pensando en la inmortalidad del cangrejo, mientras el régimen goza de la plenitud del pinche poder, dijera otro clásico. Tu micro, Renato, tu micro. Perdón. A ver, ¿estamos listos los partidos de oposición para enfrentar en Veracruz a este movimiento que o está queriendo avasallar, así como en el Estado de México, y seguramente lo querrán hacer en el 24? Mi respuesta es, yo creo que sí. Y creo que sí estamos listos porque la propia sociedad nos está obligando a estarlo, ¿no? Yo he platicado más allá de mis correligionarios, más allá de mis compañeros de coalición. Yo fui candidato en el 21 y además tuve un gran respaldo del PAN. Tuve casi el mismo número de votos del PRI que del PAN, un poquito más del PRI porque mi militancia era esa, y pues jalaba yo un poquito más así, o sea, de manera natural. Pero más allá de las pláticas que yo he tenido con amigos correligionarios y con compañeros de coalición, platicando con el ciudadano de a pie, con personas jóvenes, muchos de ellos, lo que he notado es que ellos mismos nos están obligando a quienes participamos de manera activa en los partidos, uno, a ser más abiertos, dos,
a ser más prudentes y 3, a llegar a una conclusión, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo para abanderar una candidatura que independientemente quién la sigle, que independientemente quién la lleve como persona, todos debemos de estar unidos, ¿no? Yo por mi parte, y lo he dicho de manera pública, con quien sea el candidato, sea del PRI o sea del PAN, y llámese como se llame, voy a ayudar. Porque si no hacemos esa construcción, realmente estamos defraudando la confianza de la sociedad en los partidos y en la alianza. Hoy en la mañana hablaba yo con una amiga de mi madre, en paz descanse mi madre, una persona mayor, evidentemente, y me decía, hagan algo que nosotros vamos también. Entonces, yo creo que la necesidad la necesidad de un verdadero, no cambio, de una recuperación de rumbo, nos está obligando a los partidos políticos a tener la sensibilidad para entender que son momentos en los cuales la mezquindad política no cabe. Yo creo que todos vamos a ir juntos y creo que en Veracruz tenemos una gran oportunidad, si así lo hacemos y si así lo construimos desde el origen, para recuperar el poder y generar una agenda legislativa de coalición, como ya la tienen, y un gobierno de coalición a partir de diciembre del 24. Sí, yo coincido ahí con Renato, pero quiero ser un poco más claro. Miren, mi estadía completa en la vida pública ha sido en el tema electoral. A mí me tocó coordinar el ejército electoral del gobernador Yunes, cuando fue primero, cuando ganamos el gobierno del estado, era yo el secretario de elecciones, y posteriormente también cuando Miguel Ángel Yunes Márquez participó. Bueno, de ahí ya fui regidor y hoy tuve la oportunidad de ser diputado de mayoría. Pero, ¿qué noto en el tema electoral en Veracruz? Hemos planteado alianzas que han sido alianzas numéricas, es decir, los partidos políticos han llegado a la mesa a decir, yo tengo tantos votos en este municipio, tú tienes tantos votos en este, entonces ha sido como una dinámica numérica que no atiende un poco al esquema sensible, social e incluso de sociedad civil. Yo creo que hoy en Veracruz, después de las experiencias que la anterior elección, por ejemplo, hablo del Partido Acción Nacional, pues no nos fue tan bien en la coalición en temas municipales, quizá en temas de diputados locales sí nos fue bien, pero la realidad es que hoy tenemos que construir primero una coalición de liderazgos. Es decir, el elemento o el componente que aquí Renato Alarcón comparte es muy cierto. Hay que quitarle el elemento mezquindad y poner el elemento liderazgo. Y con esto me quiero explicar muy sencillo. Hay muchas fortalezas de diferentes partidos políticos en diferentes zonas del estado. Y puedo platicarlo desde Orizaba o desde donde fue candidato Renato, que es Emiliano Zapata, en donde pues tanto PAN y PRI más o menos ahí traían la misma fuerza, ¿no? No tenemos que ponernos hoy a discutir si gana el PAN, si gana el PRI, si gana el PRD. Es preguntarnos quién gana, quién puede ser diputado local por un distrito, porque lo que hoy estamos viviendo en el Congreso local es verdaderamente penoso. No hemos votado una sola ley que beneficie a los veracruzanos. Hemos votado pura locura. Hemos votado desaparición del tribunal, hemos votado una ley que se denominó la ley Nale. ¿Por qué? Porque Morena tiene 31 diputados y hoy le renuncian 2 al PAN con intereses personales, y literal el presidente de la Junta de Coordinación se puede dar el lujo de decir, ya no me caben más diputados, ¿no? Pues ahí se van a tener que están con nosotros, pero se quedan independientes. Eso es penoso y a la ciudadanía no le ayuda. Entonces, para responder concretamente, sí estamos preparados, pero necesitamos hacer o construir una alianza primero, pues de todos contra Morena, y de ayudarnos todos, independientemente de quien esté a la cabeza del proyecto, que sea un liderazgo regional. Veracruz, desde Pueblo Viejo, ya no sé cómo se llame ahora, creo que Tampico Viejo, porque le cambiaron el nombre al municipio, háganme favor, pero desde allá hasta las Chuapas, pues tiene una diversidad de liderazgos que tenemos que hacer que engranen. Hay que articular a ese gran gigante dormido
para poder enfrentarlos. En esa parte creo que la oposición está lista, la oposición está fuerte, creo que va a llegar más pujante en esta nueva elección. Y también creo que están muy confiados. Y miren, la soberbia no es una buena consejera. Y eso no me lo pregunten a mí, pregúntenselo a todos aquellos políticos que con esta idea cierro. Hemos visto caer torres más altas en Veracruz, hemos visto mayor soberbia, mayor caos, y la realidad les ha llegado. Entonces yo creo que Morena en Veracruz está muy preocupado por lo que podemos hacer desde la oposición, y creo que la oposición va a presentarles cara y les vamos a ganar las elecciones en el año 2024. Pues queremos agradecer su participación, sus ideas, Me halagas. Ay, ¿qué fue eso? No se escuchaba. Ok, como que se oyó algo raro por ahí. Pero bueno, les queremos agradecer su participación esta noche. Se nos quedó ahí una pregunta en el tintero del público, pero se las hago llegar. Siri la que se escuchó, perdón, es que se me conectó aquí, sí, por eso escuchaba. Sí, yo digo, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? Sí, le apreté sin querer a Siri. Ok, y pues bueno, seguiremos pendientes pues del desarrollo de los acontecimientos pues a nivel nacional y por supuesto en Veracruz, que pues por lo visto vamos a tener mucho de qué seguir analizando y charlando en los meses por venir. Pero por lo pronto les queremos agradecer pues que nos hayan aceptado la invitación a platicar esta noche, y pues seguramente no será la última vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Un saludo a todos los demás. Muchas gracias, Renato. Tu micrófono. Se me olvida el micrófono. Muchas gracias por la invitación, Aurelio, Moni, y un privilegio haber compartido estas ideas con el diputado Hermida. Muchas gracias, y muchas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.